Seguro que sabes que todas las empresas para funcionar necesitan dinero. El origen de estos fondos puede ser muy distinto, pueden venir de los socios o de los bancos. Hola, me llamo Carlos Romero, soy profesor de Matemáticas y Economía y en este vídeo te voy a explicar los tipos de financiación, las maneras de clasificarlo, como por ejemplo interna o externa, largo plazo, corto plazo, propia y ajena, con muchos ejemplos de cada una de ellas. ¿Empezamos? Según su origen, una fuente de financiación puede ser interna cuando es generada por la empresa con su actividad. También se llama en este caso autofinanciación. Por ejemplo, cuando una empresa tiene beneficios, puede decidir repartir una parte entre los socios. Al beneficio distribuido entre los socios se le denomina dividendo, pero también puede dejar una parte en la empresa, que se denomina reservas y que son de tres tipos. Las reservas legales, establecidas por la Ley de Sociedades y que son obligatorias para todas las empresas. Las reservas estatutarias, que establece cada empresa en sus estatutos y que también son de obligado cumplimiento. Y por último, las reservas voluntarias, que las deciden los directivos y los accionistas de la empresa con el beneficio de cada ejercicio. Otra fuente de financiación interna son las amortizaciones, que nos sirven para recuperar o compensar fondos invertidos en activos, como por ejemplo una furgoneta. Supongamos que esta empresa la ha comprado por valor de 20.000 euros y estima que su vida útil será 5 años. La manera de contabilizar las amortizaciones es algo compleja porque intervienen muchas cuentas, pero en resumen sería algo así. Si dividimos la cantidad total entre los años de servicio, tenemos 4.000 de resultado, que imputaremos como un coste. Es decir, de los ingresos totales retiraremos 4.000 euros que se ahorrarán para renovar la maquinaria en el futuro. Otra fuente de financiación interna son las provisiones, que es un dinero que se ahorra en la actualidad para hacer frente a una obligación futura, pero cuya cuantía desconocemos. Supongamos una empresa que va a construir en un solar y por contrato tiene establecido que debe mantener o aumentar el valor ambiental del lugar al finalizar los trabajos. Como no sabe cuál va a ser el coste de esta actuación, pero sí sabe que deberá llevarla a cabo, guardará la cantidad que estime como provisión y en el futuro podrá hacer uso de la misma. Veamos ahora las fuentes de financiación cuyo origen es externo, que son recursos que provienen de fuera de la empresa. Por ejemplo, el capital social, que es el dinero que aportan los socios a la empresa. Siempre se aporta capital en la fundación de la empresa, pero puede haber otros momentos donde también se aporte capital, por ejemplo, para favorecer el crecimiento, y estas aportaciones hechas a posteriori se denominan ampliaciones de capital. Otra fuente de financiación de origen externo es la deuda, que son aquellos recursos financieros que pedimos, por ejemplo, a un banco o a un inversor, y son recursos que nos prestan a la empresa. La característica principal de la deuda es que hay que devolverla y que se generan unos intereses, es decir, la cantidad que tenemos que devolver es una cantidad mayor que la que hemos tomado prestada originariamente. Veamos un esquema de las fuentes de financiación vistas hasta ahora. Según su origen, las fuentes de financiación pueden ser internas o externas. Las fuentes de financiación internas serán las reservas, las amortizaciones o las provisiones, por ejemplo, y las fuentes de financiación externas serán el capital social y la deuda. Otra forma de clasificar las fuentes de financiación de la empresa es según su propiedad. En este caso pueden ser propias, cuando no hay que devolver el dinero o el capital, y no hay que pagar por ellas, es decir, no hay que pagar un interés. En este caso tendríamos la autofinanciación, que son las reservas, las amortizaciones y las provisiones, y añadimos el capital social. Conviene recordar en relación al capital social que cuando un inversor pone de capital en una empresa, lo hace a fondo perdido. Recibe a cambio unas acciones que comportan algunos derechos, como pueden ser el cobro del dividendo o poder de decisión dentro de la empresa. Las fuentes de financiación según su propiedad también pueden ser ajenas, como toda la deuda. Veamos un ejemplo con un préstamo que realiza una entidad bancaria a una compañía. Normalmente en los préstamos tenemos que tener en cuenta el tipo de interés, el plazo de devolución y la cuota o letra mensual. Veamos un ejemplo. Supongamos un préstamo de una cantidad de 300.000 euros, a esto lo llamamos el nominal o el principal del préstamo, un tipo de interés del 5%, un plazo de devolución de 10 años
y una cuota de amortización por el sistema americano. Por este sistema solo se pagan en los primeros años los intereses que generan el principal, es decir, el 5% de 300.000. Así pues, el primer año pagaríamos 15.000 euros, el segundo año 15.000 euros también, y así los 9 primeros años, llegando al año 10º, donde pagaríamos los 15.000 euros de intereses y devolveríamos también los 300.000 de principal, es decir, 315.000 euros. Otra fuente de financiación ajena muy común es el crédito. Al igual que el préstamo, una entidad financiera pone a disposición de la compañía una cantidad de dinero, supongamos que 300.000 euros, pero en este caso la compañía no tiene necesidad de hacer uso de los 300.000 euros, supongamos que solo necesita 40.000. Entonces la compañía y el banco fijan un plazo de devolución, un tiempo hasta devolver estos 40.000 euros, y la compañía solo pagará intereses por la cantidad tomada, en este caso los 40.000. Si posteriormente necesita más dinero, pues podrá tomar hasta 300.000 más dinero en lo que necesite. Otra fuente de financiación ajena es el empréstito, que funciona como un préstamo por el sistema americano, pero en esta ocasión la empresa le pide el dinero al público en lugar de pedírselo a un banco. Veamos cómo. Supongamos que la empresa necesita 300.000 euros. Entonces troceará esta deuda en 300 partes por valor de 1.000 euros cada una. 300 por 1.000, 300.000. Y las venderá cada una de estas partes en un documento que será el empréstito. Cada uno de estos documentos recogerá el número de serie, por ejemplo uno de 300, el valor nominal, es decir, el dinero que vale ese documento, ese reconocimiento de deuda, el tipo de interés y la fecha de vencimiento, por ejemplo el 30 de junio de 2040, si el vencimiento es dentro de 10 años. Hoy en día los empréstitos se formalizan en contratos muchas veces de forma digital, pero antiguamente se hacían en papel timbrado, como estos ejemplos que vemos aquí, en los que podemos ver el número de serie de cada uno de ellos, el valor nominal y también el tipo de interés o el porcentaje. Volvamos al esquema que venimos desarrollando. Según su propiedad, las fuentes de financiación pueden ser propias. Aquí incluimos todas las internas, como las reservas, amortizaciones y provisiones, pero también el capital social. O también pueden ser ajenas, que es cualquier tipo de deuda, como por ejemplo los préstamos, los créditos, los empréstitos y en general cualquier tipo de deuda a corto o a largo plazo. Un fallo clásico que tienen los alumnos cuando empiezan a estudiar las fuentes de financiación es confundir las fuentes de financiación internas con las propias. Recordemos que las fuentes de financiación internas son aquellas generadas por la propia empresa, mientras que las fuentes de financiación propias son aquellas que la empresa no tiene que devolver, que pueden ser internas generadas por la propia empresa o pueden venir del exterior, como el capital social. Lo importante es que una vez que están en la empresa no tienen por qué devolverse. Lo dicho, las fuentes de financiación propias e internas no son lo mismo. El mejor ejemplo es el capital social, que es propio y externo. Otra forma de clasificar las fuentes de financiación es según su plazo de devolución, y aquí existen dos categorías, a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo son aquellas fuentes de financiación de la empresa que no hay que devolver o que hay que devolver en un periodo de tiempo superior a un año. ¿Cuáles serían? Pues serían todas las fuentes de financiación propias, es decir, las reservas, amortizaciones, provisiones, capital social, etc. Y además la deuda a largo plazo. Es común en contabilidad considerar el largo plazo, que se suele representar con las letras L/P, como un periodo de tiempo mayor que un año y por lo tanto el corto plazo, que se suele representar con las letras C/P, un periodo de tiempo menor que un año. Una misma deuda puede ser a largo plazo en un momento determinado y a corto plazo en otro. Supongamos que le debo al banco 100.000 euros y que el plazo de devolución vence el 1 de noviembre de 2023. Supongamos también que hoy es 28 de octubre de 2022. Entonces, como para que venza el plazo todavía queda más de un año, esta deuda de 100.000 euros es considerada a largo plazo. Sin embargo, 3 días más tarde, es decir, el 1 de noviembre de 2022, esta deuda pasará a computarse a corto plazo. Y esto es importante porque de repente tengo un vencimiento en menos de un año y esto podría afectar a la solvencia de la empresa. Antes de continuar es importante hacer una aclaración.
Los contables muchas veces usan términos distintos para referirse al mismo concepto, y eso puede crear confusión. Por ejemplo, conceptos muy típicos son el de deuda, que es lo mismo que un pasivo, es decir, si encontramos la palabra pasivo, debemos saber que nos estamos refiriendo a una deuda. Cuando esa deuda es a largo plazo, lo llamamos también un pasivo no corriente o no circulante. Y cuando esa deuda es a corto plazo, lo denominamos un pasivo corriente o circulante. También otro ejemplo típico de esto es denominar la financiación a largo plazo como los recursos permanentes, que puede llevar a engaño, porque recursos permanentes podría uno pensar que son aquellas cosas que no hay que devolver, es decir, los recursos propios, pero no. Cuando veamos por ahí escritos recursos permanentes, debemos saber que se están refiriendo a la financiación a largo plazo, es decir, se incluye la deuda a más de un año. Algunas fuentes de financiación a corto plazo son la línea de crédito, los créditos que explicamos antes que vencen en menos de un año, el crédito comercial, el descuento de efectos comerciales, es decir, el descuento de pagarés y letras de cambio, el factoring y el confirming. Explicarlas todas estas fuentes de financiación a corto plazo y otras muchas que existen exceden un poco el contenido de este vídeo y lo harían muy largo, y os animo a ver algunos de los vídeos que enlazo al final. Con esto vamos a ir terminando con el esquema. Entonces, según su plazo de devolución, las fuentes de financiación pueden ser a largo plazo, que incluiría todas las fuentes de financiación propias, es decir, estas, y la deuda a largo plazo, y las fuentes de financiación a corto plazo, como por ejemplo los créditos a corto plazo, el crédito comercial, el descuento de efecto, factoring y otras muchas que existen. Y esto es todo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha resultado útil y aclarador, te rogaría que le dieras al like y puedes suscribirte para ver otros vídeos similares. Y te dejo aquí otros vídeos donde explico otras fuentes de financiación un poco con más de detalle cada una de ellas. Nos vemos, chao chao.